Mucha gente cree que las matemáticas son algo abstracto, súper alejado de la realidad, algo que solo está en los libros. Pero, ¿y si te dijera que están ahí mismo, en algo tan simple como tomar un taxi? Vamos a ver cómo un simple viaje por la ciudad nos puede revelar uno de los conceptos más importantes del álgebra. A ver, pensemos en esto, algo que seguro nos ha pasado por la cabeza alguna vez, sobre todo en Venezuela. ¿Por qué el taxímetro nunca, pero nunca arranca en cero? Pues esa simple curiosidad, esa pequeña observación de nuestro día a día, es justo la puerta de entrada a un concepto matemático clave. Y la respuesta es una frase que todos conocemos, la bajada de bandera. No es más que esa tarifa fija que se cobra solo por subirse al carro, incluso antes de que las ruedas empiecen a girar. Ese costo inicial, ese punto de partida que no es cero, es exactamente la pieza que necesitamos para empezar a entender qué es una función. Muy bien, primera parte. ¿Cuánto cuesta el viaje? Vamos a desglosar el costo de una carrera para anclar estas ideas matemáticas en algo que conocemos perfectamente. A ver, el costo total de un viaje en taxi se compone, digamos, de dos ingredientes. Por un lado está esa tarifa fija, la bajada de bandera, que pagamos sí o sí sin importar a dónde vayamos. Y por otro lado está la tarifa variable, que va subiendo con cada kilómetro que avanzamos. Justamente esa combinación, un monto fijo más un monto que cambia de manera constante, es lo que en matemáticas se conoce como una función afín. Segunda parte, del recibo al gráfico. Y aquí viene lo bueno, porque podemos tomar todos estos números y transformarlos en algo visual. Vamos a ver cómo una simple lista de precios puede contar una historia gráfica muy clara. Ok, imaginemos un ejemplo súper claro. La bajada de bandera son 10 bolívares, y por cada kilómetro que se recorre, el precio sube 5 bolívares más. Entonces, sin habernos movido, ya debemos 10. Recorremos un kilómetro y el costo total sube a 15. Con 2 kilómetros ya son 20. Y así sigue. ¿Se nota el patrón, verdad? Hay una lógica muy predecible aquí. Ojo, estos números no están puestos al azar, nos cuentan una historia de cómo algo crece de forma constante. Y lo más fascinante es que esa historia tiene una forma visual muy específica, una forma que podemos dibujar. Y miren lo que pasa cuando agarramos cada uno de esos puntos de la tabla y los ponemos en un gráfico. ¡Pum! Se alinean de forma perfecta. ¿Y por qué forman una línea recta? Sencillo, porque el costo siempre sube la misma cantidad, 5 bolívares, por cada kilómetro nuevo. Esa constancia en el cambio es lo que crea la línea recta. Es la imagen de una relación predecible. Tercera parte, matemáticas en señas. Fíjense en algo clave. Todo lo que hemos visto es súper visual, ¿cierto? Pues si es visual, tiene todo el sentido del mundo que podamos contarlo en un lenguaje que es visual por naturaleza, como lo es la lengua de señas venezolana, la LSB. Pensemos cómo se haría. Ese punto de partida, la bajada de bandera, en 10 bolívares, se podría representar en LSB con una seña conceptual de iniciar o base, para dejar clarísimo que no partimos de cero. Y el aumento constante, esa inclinación de la línea, se puede expresar con una seña que signifique aumentar o subir. Esto hace que las matemáticas sean mucho más intuitivas y accesibles para la comunidad sorda. Y esto nos lleva a una idea súper poderosa, de verdad. La comprensión real de las matemáticas no se trata solo de ver números en una página, se trata de poder conversar con las ideas, de dialogar con ellas en nuestra propia lengua. Así es como las hacemos nuestras. Cuarta parte, el lenguaje de las rectas. Bueno, ya tenemos la idea, la intuición, gracias al taxi y a las señas. Ahora vamos a hacer lo que hacen los matemáticos, ponerle los nombres formales, los nombres correctos a esto que ya entendimos perfectamente. La palabra clave aquí es función. Y no es nada complicado. Imaginen una máquina. Por cada valor que le metemos de entrada, nos da un único y específico valor de salida. Siempre el mismo. Para una misma entrada, siempre la misma salida. Es una regla totalmente confiable. Si volvemos a nuestro taxi, la salida o entrada a nuestra máquina son los kilómetros que podríamos recorrer. A todo ese conjunto de posibles entradas, en matemáticas se le llama dominio. ¿Y la llegada o salida? Pues el costo que pagamos. A ese conjunto de todos los posibles resultados se le llama rango. Para cada distancia del dominio hay un único costo en el rango. Y todo esto se resume en la famosa ecuación de la recta, y igual a mx más b. Pero tranquilos, ya la entendimos sin darnos cuenta. La b es simplemente nuestro punto de partida, la bajada de bandera de 10 bolívares. La m es la pendiente, o sea, el costo constante, nuestros 5 bolívares por kilómetro.
La X es la variable que podemos cambiar, los kilómetros que recorremos. Y la Y es el resultado, el costo total. Cada pedacito de nuestra historia del taxi tiene su lugar en esta fórmula. Y ahora, la quinta parte, que para mí es la más alucinante. Este patrón de un costo fijo más un costo variable no es exclusivo de los taxis, para nada. Una vez que uno lo reconoce, lo empieza a ver por todos lados. Es que esto está por todas partes. La factura de CanTV o la de la luz, por ejemplo, siempre hay un cargo base fijo, ¿cierto? Esa es la B. Y luego un costo por lo que se consume. Esa es la M. Lo mismo con los costos de una empresa. Un alquiler fijo más un costo por cada producto. Incluso la manera en que un carro pierde valor cada año puede seguir este modelo. Es la misma lógica, una y otra vez. O sea que la gran conclusión es que situaciones que parecen súper diferentes, un taxi, una factura, un negocio, en realidad están contando la misma historia matemática. Y eso es lo increíble de las matemáticas. Nos dan un lenguaje para ver los patrones que se esconden en el mundo y entender cómo se relacionan las cosas. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Una pregunta que abre la puerta a un mundo nuevo. Si tantas cosas en nuestro día a día se comportan como una línea recta, ¿quiere decir que existe una fórmula única y superpoderosa que pueda describirlas, predecirlas y analizarlas a todas? La respuesta es un rotundo sí. Y ese, justamente, es el verdadero poder del álgebra.